Bueno, escuchen esto que nos cuenta la ciencia. Según un estudio que, aclaremos, se hizo en cerebros de cerdos, se pudo revivir, entre comillas, por algunas horas después de la muerte, el cerebro de estos cerdos. Un grupo de científicos estadounidenses logró esto 4 horas después de la muerte, en un hallazgo que podría abrir el camino a nuevas maneras de buscar una cura posible para enfermedades neurológicas que se producen por la muerte de neuronas, ¿no? Por ahora el estudio no demostró que el cerebro recobre algún tipo de conciencia a través de este proceso. A ver, el experimento fue con 32 cerebros de cerdos que fueron recogidos de un matadero y conectados a un sistema que bombeaba durante 6 horas de manera rítmica para imitar al pulso un líquido conteniendo sangre sintética que trasladaba oxígeno y medicación para revertir la muerte neuronal. Los investigadores hallaron que la sinapsis, es decir, la conexión entre las células, funcionaba, que la muerte de las neuronas se reducía, que algunos vasos sanguíneos se restauraban y que existía cierta actividad en el cerebro. La explicación y la aplicación de un electroencefalograma, sin embargo, no mostró que haya conciencia o percepción, ¿no? Claro. Pero es un primer paso. Vamos a hablar con el doctor Alejandro Anderson, médico neurólogo, para que nos explique una vez un poco más profundamente de qué se trata esto. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, María? ¿Cómo estás? Gracias. Qué interesante lo que relatabas. Vos sabés que este trabajo se publicó en la revista Nature, bueno, claro, en 2019, y la verdad que lo que podemos decir es que los científicos ahora pueden revivir las células cerebrales de un cerdo decapitado 4 horas después de su muerte. Ese es digamos, eso sería lo concreto. Lo que, claro, uno piensa es, a ver, ¿esto en el camino de qué nos pone? Bueno, en el camino de entender un poco más del metabolismo de las neuronas, de cómo recuperarlas cuando sufren determinadas agresiones, y también en el camino de algún tipo de trasplante que tenga que ver con células cerebrales. Dicen que eso es un punto que a ellos les interesaba mucho. Nadie está hablando acá de trasplantar un cerebro completo, quizás, pero sí algún sector de cómo manejar esas neuronas para que lleguen en mejores condiciones. Así que realmente es muy interesante por múltiples razones. Ahora, yo estoy leyendo acá, Alejandro, que vos lo vas a corroborar, que la muerte celular en el cerebro ocurre en una ventana temporal mucho más amplia de lo que pensábamos. Esto quiere decir que cuando pensamos que una persona murió porque no hay actividad cerebral, ¿todavía las neuronas no están muertas? Bueno, en realidad, claro, acá hablamos de 4 horas. Cuando vos te manejás en la clínica o en la actividad médica y vos tenés un paciente que sufre un paro cardíaco, los médicos tenemos algo en nuestra instrucción que es: tenemos que recuperar a este paciente antes que pasen los 3 minutos. Porque se supone que las neuronas pueden aguantar apenas 3 minutos sin el suministro de oxígeno y sin el suministro de alimento, que es la glucosa, porque realmente no tienen mucha capacidad de almacenar esto. Y el resultado es cierto. Cuando ocurre esto a un ser humano que ha estado en paro 10 minutos y lo recuperás más de 3 minutos, algún daño, alguna secuela cerebral seguro que tiene, y allí nos encontramos con los pacientes, María, que van a esos cuadros de coma prolongados, de estados vegetativos, de estado de mínima conciencia, etcétera. Hay excepciones. Ha habido, y se sabe, que cuando los accidentes, por ejemplo, son por inmersión en agua muy fría, muy helada, ese tiempo de 3 minutos se puede estirar mucho más. De allí salió la idea de bajar la temperatura de los pacientes que se ponen en la máquina corazón-pulmón artificial cuando haces estas cirugías cardiológicas tan importantes para proteger el cerebro. Claro, qué interesante. Ahora, Alejandro, también pensaba en el camino de esta investigación, camino a que, como vos decías, que cuando hay un accidente cerebrovascular,
más allá de que la persona pueda revertir el cuadro, la peor gravedad o el peor escenario que sería la muerte, queda un daño cerebral. Y ese daño cerebral o esas neuronas que murieron mediante este procedimiento que aplicaron, ¿podrían en un futuro llegar a regenerarse, a recuperarse? Bueno, hay un montón de personas que están elaborando estos temas y uno de los puntos es ver cómo hacemos para manejar neuronas y poder trasplantarlas y de qué manera en un cerebro donde se te lesionó, por ejemplo, el área instrumental del lenguaje. Ajá. O donde se te lesionó el área que maneja la parte motora del hemiscuerpo derecho, el izquierdo, o tenés una ACV, o imagínate una persona que tiene Parkinson y que las neuronas que fabrican dopamina las has perdido y por eso tenés la enfermedad de Parkinson. Ya se hicieron trabajos en realidad tratando de implantar neuronas o células madres, digamos, que se transforman en neuronas para poder, digamos, volver a fabricar neuronas con dopamina y revertir el Parkinson. Y bueno, estos son caminos que tienen que ver justamente con eso, con trasplantes parciales en determinadas áreas muy estratégicas del cerebro para poder reducir las secuelas cuando tenés un daño. Uh-huh. ¿Y el Alzheimer también se produce por muerte de neuronas? El Alzheimer sí, se produce por muerte de neuronas, sobre todo en los circuitos que tienen que ver con la memoria. En las caras internas de los dos hemisferios cerebrales vos tenés los hipocampos. Uh-huh. Y los hipocampos son justamente un poco la puerta de entrada de todo lo que vas aprendiendo, de esa memoria, digamos, de trabajo, que cuando el punto es importante, cuando es algo importante o es algo peligroso, pero que siempre es interesante, se te graba como memoria de largo plazo. Uh-huh. Y si vos no tenés los hipocampos, no podés hacer ese camino. Si se te mueren las neuronas de allí o se te atrofian los hipocampos, la verdad es que vas en el camino de una demencia que muchas veces es la enfermedad de Alzheimer. Uh-huh, uh-huh. Hace algunos días, creo que fue la semana pasada, los últimos días de la semana pasada, empezó a manejarse información de cómo tratar los ACV, de cómo revertir en el momento. Es más, creo que fue esta mañana que el doctor Cormillot incluso habló de este tema. Cómo tratar en el momento y cuánto tiempo te da una ACV para evitar el daño. Claro, las ventanas, porque uh-huh. Cuando se trata de un accidente cerebrovascular isquémico o trombótico, donde se te tapa una arteria y que es el 85% de los casos, ese paciente que está, imagínatelo, con trastorno del lenguaje y el lado derecho paralizado, sí. Y esto le ha ocurrido hace media hora, uh-huh. Lo llevas a algún lugar, alguna guardia, para que puedan verlo, y vos sabés que dentro de aproximadamente 4 o 6 horas tenés que tener el diagnóstico de que es isquémico, porque le hiciste una tomografía, una resonancia, y además haberle inyectado un producto que disuelve el trombo y te destapa la arteria. Uh-huh. Allí podés revertir incluso en un 100% wow. El cuadro. Personalmente estuve hablando con la hija de un médico que uh-huh. tuvo un episodio así hace un par de semanas, hizo exactamente esto y la verdad que a los 15 minutos que se le inyectó el producto se le revirtió por completo el ACV. Claro, ahora hay que tener suerte que poder hacerlo. Y la verdad que lo único que le quedó al médico, como es médico y conoce, fue un susto. ¡Qué bárbaro! Y tratar de cuidarse más de los factores de riesgo, pero la verdad que el cuadro neurológico le desapareció. Claro, lo que pasa es que hay que tener suerte para que te puedan inyectar eso en los y tenés que tener todo como organizado en red. Por eso, claro. ¿Sabés, María? Así como en algún momento de las terapias intensivas se desprendieron las unidades coronarias como si fuera una terapia intensiva que se especializa en lo cardiológico, de las terapias intensivas se está desprendiendo lo que se llama la unidad de neurointensivismo, que sería como una terapia intensiva que se especializa en lo neurológico y que obviamente viene el paciente, detectan rápidamente que es un ACV y que es un tipo de ACV que se puede tratar con esto y le aplican el producto, sea endovenoso o mucho mejor con un catéter llegando exactamente al lugar donde está el trombo. Claro. Con esta noticia que hoy comentábamos, Alejandro, por la que te llamamos, podríamos ser optimistas respecto a que en relativamente poco tiempo haya un avance concreto en el tratamiento de la muerte de neuronas en el ser humano.
Y mira, se va conociendo más, se va conociendo cómo recuperar ese metabolismo. Vos pensás que cuando ellos hablan de las neuronas recuperadas, seguramente son las neuronas que no habían muerto, sino que están en esa penumbra, claro, en esa área gris, donde, bueno, lográs recuperarlas justamente porque removés las sustancias tóxicas que se les estaban acumulando, le volvés a activar el metabolismo, etcétera. Pero bueno, todo es conocimiento para poder manejar esto mejor. A mí me dio como la impresión de que esto podía servir para conocer eso desde ya y aplicarlo a otras enfermedades, pero que sobre todo les aportaba mucha información para el futuro, si es que van en esa dirección, el futuro de los trasplantes de neuronas para, bueno, obviamente injertarlas en las áreas cerebrales que han sufrido algún daño. Interesante. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, un placer grande, como siempre hablar con vos. Saludos para todos tus oyentes y nos vemos cuando vos quieras, María. Muchísimas gracias. El doctor Alejandro Anderson, médico neurólogo.